FCN Noticias. Muy buenos días, les saluda Félix Contreras, FCN, transmitiendo en vivo y directo vía Facebook Live. Estamos aquí en el CENAP, contiguo al Puente Internacional, presentando el primer informe del Registro Administrativo de Inmigrantes Venezolanos en Colombia. Bueno, buenos días para todos. Habla el doctor Carlos Iván Márquez Pérez, director de la Unidad del Riesgo. En Colombia, recordar que esto se hace en el marco y en el cumplimiento del decreto 542 del 21 de marzo de este año. Tiene un corte del 6 de abril al 13, o sea, hasta anoche, a las 6 de la tarde, y es en cumplimiento de la primera semana del registro como tal. Recordar que este es un trabajo que se ha hecho por varias instituciones que están involucradas en el proceso, la Federación Nacional de Personeros, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional, que nos incluye a todos. También hemos tenido apoyo internacional como OIM, ACNUR y USAID, que afortunadamente se está involucrando a este proceso. Eso nos da la base para los resultados que hemos estado trabajando. ¿Qué puntos hemos utilizado a nivel nacional? Si uno ve el mapa, acá encuentra que en esta mancha amarilla son las zonas de frontera, donde se han intensificado todo el trabajo desde la semana pasada. Y además de eso, hemos tenido una cobertura a nivel de otros departamentos. Hoy tenemos 22 departamentos, Hoy tenemos 22 departamentos trabajando. Inicialmente nos habíamos proyectado a 21, pero Caldas entró a ser el número 22 y posiblemente la próxima semana se involucre también Córdoba y el departamento del Meta. ¿Qué sucede con el resto del país? Hemos autorizado a los consejos departamentales y los consejos municipales de gestión de riesgo para que activen sus registros a través de una autorización que nosotros le damos de la base de datos. O sea, es darles la posibilidad de registrar. De igual manera, los puntos que se han dispuesto son 609 puntos. Hemos superado también los puntos que estaban proyectados, lo que quiere decir que el servicio de registro ha tenido una buena ampliación. Y algo importante, 5 puntos móviles, que han sido una de las estrategias para llegar a zonas retiradas, especialmente en La Guajira, en Arauca y en el norte de Santander. Hoy, por ejemplo, en el norte de Santander estamos cubriendo Convención hacia la parte que tiene que ver de la región del Catatumbo y demás, y en Ragombalia, que es hacia la zona fronteriza. Estos puntos han generado que la cobertura empiece a mantenerse de manera integral. ¿Qué capacidades logísticas hemos tenido que utilizar nosotros para este proceso? 845 personas trabajando en el proceso, miembros de todas las instituciones que hemos nombrado. Además de ello, recordar que son 20 entidades del orden del gobierno nacional, departamental y municipal, entidades del Estado como la Defensoría, la Personería. Inclusive hemos tenido acompañamiento en gran parte del territorio de lo que es la Procuraduría y la Fiscalía. Nos han acompañado en este proceso. Este es un tema de Estado y de la cooperación internacional, como lo hemos mencionado, una cooperación que ha estado desde la planificación y ahora en la etapa de ejecución, siempre acompañándonos en este proceso. Recordar que hace 8 días hicimos el lanzamiento, arrancamos el proceso con una meta de llegar a cubrir 2 meses, que es lo que establece el decreto. Pero hemos también generado una información especial del servicio a la comunidad. Y el servicio está en la zona de frontera, o sea, norte de Santander, La Guajira de Arauca, de lunes a domingo, o sea, todos los días, a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En Bogotá tenemos unos horarios especiales. En las personerías locales, que son 20 localidades, tenemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en el centro de gestión de riesgo que es IDIGER,
tenemos un servicio para cubrir los fines de semana y el festivo próximo, que será el 1 de mayo, para no tener espacios vacíos, sino darles cubrimiento. En el resto del país lo estamos haciendo soportados por las personerías, con las alcaldías y las gobernaciones. Se está trabajando de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esta logística ha generado que hoy podamos tener un primer avance de reportes, de registros, aplicando todo el sistema de soporte tecnológico, moviendo logística a nivel de regiones, acompañados de las administraciones departamentales y locales y de la institucionalidad, y algo fundamental, la disponibilidad de todos los que estamos involucrados en este proceso. Por eso, el primer reporte lo va a dar el señor gerente del tema de fronteras con Venezuela, el doctor Felipe Muñoz, para que veamos cuál ha sido la dinámica y los datos que hoy ya nos sirven como base en este proceso. Interviene Felipe Muñoz, gerente de frontera con Venezuela, aquí desde el SENAP. Muy buenos días a todos, los saludamos acá desde el SENAP. Primero, un agradecimiento a la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, que ha sido el soporte logístico de todo este proceso, en el cual participan muchísimas unidades del Estado colombiano. Además nos apoyan las personerías, la Defensoría y, como lo decía el doctor Carlos Iván, la cooperación internacional, en especial ACNUR, OIM y unos recursos de USAID. Después de la primera semana les queremos contar que hemos registrado 63.929 personas, es decir, 63.929 ciudadanos venezolanos, pero como hemos tratado que se registren por grupos familiares, que nos permite tener una información sociodemográfica más clara, se han registrado 33.702 familias. De ese grupo de personas, el 25% son niños, niñas y adolescentes. Más o menos 50 y 50 entre niños y niñas, y están separados por edades entre 0 y 5, 6 y 11 y 12 y 17, siendo obviamente el número más importante, casi que el 10% niños y niñas de 0 a 5 años, y obviamente lo demás son adultos. ¿Cómo se ha comportado el registro a nivel regional? Ustedes pueden ver los datos. El registro se ha comportado tal y como nosotros lo teníamos previsto. El 67% de las personas venezolanas que se han registrado lo han hecho en los 3 principales departamentos de frontera, que son Norte de Santander, La Guajira y Arauca, destacando que en Norte de Santander está el 36.4% de las personas que se han registrado. Esto es lo que nosotros teníamos previsto, lo que obviamente es la dinámica migratoria del proceso venezolano, sin desconocer, como lo dijo el doctor Carlos Iván, que en muchas otras ciudades de Colombia nos están incluso solicitando, es decir, que la presencia de migrantes venezolanos en Colombia ya no solo es un tema de fronteras, sino un tema a nivel nacional. Un comentario con el tema de la tendencia diaria. Ustedes ven que tuvimos unos picos iniciales el primer fin de semana, lunes y martes creció, y esto tiende, y según experiencia internacional, en la cual personas que han hecho registro en otros países nos han dicho que esto tiende más o menos a estabilizarse y a ir bajando a medida que pasan los días. Pero hay temas además importantes en este proceso, sigamos, en el cual además estamos haciendo una diferenciación de la característica de las personas que estamos registrando. Aquí ha habido 4.205 personas, es decir, casi entre 6 y 7% que son pertenecientes a grupos étnicos específicos, obviamente el 80% pertenecientes a indígenas, la mayoría en La Guajira, obviamente de las circunstancias, sobre todo en el norte, con los wayú. También tenemos gitanos, raizales y afrodescendientes. Yo quiero destacar, yo visité personalmente los puntos de La Guajira, estuve en Villanueva, Fonseca, Uribia, Maicao, Riohacha, y sobre todo lo que se está haciendo en Uribia con la unidad móvil es muy importante. Están llegando hasta unos sitios lejos de las zonas del casco urbano de Uribia a hacer el proceso de censo de las comunidades, y en indígenas además se hizo el censo y el registro para los indígenas Yucpa acá en Cúcuta el día jueves. ¿Qué tipo de documentos están presentando estas personas? Podemos decirles que más del 95% tienen algún tipo de documento que los identifique en su circunstancia, nacionalidad. Documento nacional de identificación, una cédula de extranjería, un documento nacional, y son muy pocos los que no tienen un proceso de documentación. En salud, sabemos la situación crítica en que está el sistema de salud venezolano. Esto lo demuestran y lo corroboran los números que nos está dando el registro, en el cual no tienen casi que ningún sistema de protección en el tema de salud, y ustedes saben que ahí tenemos un reto importante.
Y habíamos solicitado en la decisión que tomamos en el comité técnico de que se mirara en particular interés, obviamente los niños y las mujeres embarazadas. Hemos encontrado hasta ahora 1.204, que es un número importante de mujeres embarazadas, la mayoría obviamente sin ningún tipo de protección. ¿Qué tipo de preparación? Porque hay preguntas del sector educación para temas laborales a futuro y para temas educativos. Y queremos decirle que hemos encontrado en un porcentaje importante, un 10% personas que tienen básica primaria, básica secundaria, pero quisiera destacar dos temas acá en particular. El primero, casi 32.000 personas, es decir, casi el 50% manifiesta tener algún nivel de grado técnico de capacitación técnica o tecnológica. Esto para discusiones que vamos a tener a futuro sobre las circunstancias en que esta población de alguna manera va a participar en Colombia, pues es importante. Y también un porcentaje de casi 10.000 personas que tienen un título universitario o tienen un sistema de posgrado. Una cifra preocupante es que de los 15.000 niños solo manifiestan que 4.000 están estudiando. Es una cifra baja. Queremos anunciarles además, después del PMU hoy, que hay otras noticias, que sacaron una circular nueva entre Migración y el Ministerio de Educación para seguir instruyendo a los rectores de los colegios de la recepción de los niños venezolanos. En actividad, pues obviamente la mayoría reportan estar en un empleo informal o en un empleo independiente o desempleados, que eso da con lo que nosotros creíamos. ¿De dónde vienen los migrantes venezolanos irregulares que se están registrando? Vienen obviamente de manera prioritaria, es lo que reportan. Esto es un proceso de autorreporte, nosotros tendremos que hacer verificaciones y cruces posteriormente en la base de datos, pero en su mayoría reportan venir del estado de Zulia, casi un 30% de quienes están censados hoy, y otros estados como Carabobo, Táchira, Lara y el Distrito Capital incluso. Es decir, no solo es un fenómeno netamente de los estados fronterizos venezolanos, sino más adentro del proceso, y en su mayoría obviamente manifiestan que se van a quedar un tiempo en Colombia. Estos son los principales datos de la primera semana. Yo quiero dar dos mensajes. El primero, el proceso avanza con normalidad, es un proceso positivo, y nuevamente agradecer porque aquí hay un ejercicio muy interesante de apoyo estatal de muchas organizaciones del gobierno nacional, del gobierno local, un liderazgo logístico impecable de la Unidad de Gestión de Riesgos y un apoyo internacional que nosotros valoramos de ACNUR, de la OIM y de USAID, que nos ayudan en este proceso y que tienen experiencia en otros registros en el mundo. Por último, unos mensajes finales para volverle a recordar a las personas. Esto dura 2 meses, es decir, tenemos tiempo hasta el 8 de junio de hacerlo. Es de carácter presencial, hay que llevar algún documento de identificación y aplica para aquellos ciudadanos venezolanos que estén en condición irregular en Colombia en este momento. El registro es gratuito, no requiere intermediarios y también no otorga ningún tipo de estatus migratorio. Esto no es para hacer listados de procesos de que va a haber beneficios inmediatos, ni se regalan mercados, ni nada de esas cosas. El Estado colombiano es serio en este proceso y creo que avanzamos de manera positiva. De nuevo, gracias a todas las entidades, y cuando cumplamos un mes con el registro, o sea, en la mitad del proceso, haremos nuevamente un balance de cómo va el proceso. Desde la comunidad indígena Yupa manejan cifras acá. Ha sido la intervención del doctor Felipe Muñoz, gerente de Fronteras con Venezuela, aquí en este primer informe sobre el registro de venezolanos en Colombia. Que se hizo el jueves, que fue acompañada de una brigada de salud. Este reporte nos lo presentan Olga Lucía en el PMU hora de las 10, a mediodía podemos darles los datos exactos en el tema Cúcuta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, apoyo. ¿Qué es apoyo? Imágenes que Tendría una pregunta, doctor. Los colombo venezolanos. No, la persona que sea, qué buen punto, la persona que sea colombo venezolana es colombiana y tiene que seguir una ruta de atención distinta, que es ir a la registraduría, hacer su proceso de documentación. Este es un registro para los venezolanos, no para los colombianos. Es un registro para aquellos venezolanos que están en una circunstancia irregular en el país, no es un registro para los colombianos. Y a la inversa, doctor. ¿Perdón? A la inversa, los venezolanos que se han hecho colombianos. No, es que si usted es venezolano o colombiano, es colombiano.
¿Dónde están registrados más los venezolanos? ¿Dónde está concentrada esa población venezolana Como en Colombia? ustedes lo vieron en el cuadro, está el 67% en frontera, del cual el 36.4% está en norte de Santander. Doctor, ¿qué recomendaciones le mantenemos a la comunidad venezolana? No, las recomendaciones es que asistan, que esto no tiene intermediarios, que es gratuito y que asistan con tranquilidad, que es importante hacerlo. ¿Quiere que le dé algo de lluvias? Bueno, así Félix Contreras, el reportero ciudadano FCN, llegó la transmisión del primer informe que presenta las autoridades sobre el registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia. Muy amable y hasta pronto. FCN Noticias.